lugar más peligroso de la casa, o la cocina. La complejidad, la velocidad también donde se produce esta caída es diferente. No le paso porque son todas definiciones. Entonces, bueno, si nosotros tenemos que definir caída, es este evento postural, porque también puede ser por una situación neurológica que el paciente no lo empuja, no se cae, no tropieza, que hay un desplazamiento no intencional del centro de gravedad, que ya vimos, ahora vamos a volver a verlo, que está muchas veces modificado en este adulto mayor hacia un nivel inferior, sin que haya mediado pérdida de la conciencia o del tono muscular. Muchas veces el paciente, si no es un 5, se da cuenta que le está sucediendo o puede relatar el evento que le sucedió. Y bueno, que esta caída no es constitutivo, digamos, de la edad, no es que, no, es más viejo, se cae más frecuentemente, sino que tenemos que indagar en esta persona qué es lo que le afectó o qué situación le generó esta caída. Bueno, después está la definición de OMS, pero nosotros no la... Entonces, bueno, esta inestabilidad es a partir de la cual se explican sobre todo la mayoría de estas caídas en los ancianos. Entonces es importante saber que tanto caídas puede ser sola, pero también tenemos que indagar, no solamente caídas, sino si ha tenido inestabilidad en la marcha, que los pacientes no se caen, pero uno ve que se tiene que ir tomando de las paredes, o empezó a usar un bastón en forma propia porque se nota que él tiene inestabilidad en esta marcha. A veces también en la inestabilidad estamos participando nosotros con medicación que le fuimos agregando al paciente y no le avisamos o no preveíamos que iba a tener ese efecto. Y el síndrome de inmovilidad, que lo vamos a ver cortito, que es frecuente a partir de estos pacientes que tienen caídas a repetición, traumatismos o miedo a moverse. Bueno, esto es como un repaso viejo, pero bueno, como para que entendamos que no es que el paciente se cae y son poquitas cosas las que intervienen. Muy amplio, si nosotros empezamos a evaluar un paciente que se cae, tenemos que saber que todo lo que es la actividad motora de la marcha tiene lo que es el centro de equilibrio, el control motor y la función musculoesquelética. Por lo tanto, digamos, tenemos una integración desde el sistema nervioso central al periférico muy importante, que si tenemos que evaluar, podemos saber que, tenemos que ver en todo este circuito, que es bastante complejo, en qué situación nosotros no deberíamos incidir con medicación extra o con situaciones que podemos generar para el paciente. Entonces, bueno, hay un cambio en lo que es digamos, la velocidad de la marcha en adulto mayor, pero que nosotros medimos como una forma de medir las capacidades y la posibilidad de autonomía del paciente, y va cambiando, no sé si ustedes ando marcha, no sé si con neuro hace mucho tiempo, vieron que tenemos todo el tema de la cadencia, de cómo se van generando los pasos, que va generándose a partir, digamos, de piernas, rodillas, caderas, que tienen en cuenta con toda la integración neurológica. Entonces, bueno, la velocidad, toda esa cadencia y esa forma de caminar, o sea, si nosotros viéramos una persona sin verle la cara y la forma del cuerpo, podríamos, y la distancia del paso, podríamos asumir qué edades tienen estos pacientes por el tipo de cadencia y por el tipo, digamos, de la separación de los pasos. Entonces, esto va modificando a partir de los 60, 65 años hasta los 80 y más. Hay mucho en relación a que ese paciente haya estado haciendo actividad física, qué capacidad, digamos, haya tenido de ir adaptándose a las limitaciones que tiene su actividad física. Entonces lo que vamos a ver es, por un lado, la disminución en la longitud de la zancada. Por eso muchas veces hay pacientes que se caen cuando quieren dar como un saltito, sobrepasar, digamos, algo, o digamos, bajarse de un colectivo, bajar una distancia, porque la velocidad de la longitud de la zancada que se le da la apertura de cadera está limitada. Entonces, eso también hay que tener en cuenta. O sea, no es lo mismo una persona que viene haciendo una actividad física, otra que hace más de 20, 30 años que no hace ninguna actividad. La pérdida de balanceo de los brazos, uno si ve pacientes de 80 años y uno de 60, va a ver que la diferencia del balanceo de los brazos es importante. ¿Y ustedes para qué creen que es el balanceo de los brazos? ¿O para qué saben que es el balanceo de los brazos? A ver si se acuerdan de algo, si lo han dado. ¿No saben para qué es el balanceo de los brazos, chicos? Les voy a hacer crear todo marcha. Bueno, vamos a ir anotando lo que tienen que hacer para la próxima semana. Vamos a estudiar eso. Bueno, entonces, bueno, la pérdida de balanceo es por un lado, digamos, lo que van a tener, que eso me van a indagar, vamos a ver después a dedo, vamos a nombrar a alguien para que lo
lo estudie, lo vea, nos cuente. Ahí está. Y por otro lado, esperen que me quedan chicos acá afuera. Ahí está. Por otro lado, también hay una pérdida hay un aumento del ancho del paso y disminución de la altura. Entonces nosotros vamos a ver que el paciente, cuando nosotros queremos hacer las pruebas de equilibrio, le decimos que junte los pies, muchas veces le cuesta, y sobre todo si a su vez le hacemos cerrar los ojos, que es otro centro, digamos, de coordinación para el equilibrio, el paciente tiende más a estar inestable. Entonces, en estas situaciones nosotros debemos ver, cuando nosotros notamos que para hacer estas actividades tiene muchas dificultades, evaluado por un kinesiólogo y posteriormente, digamos, que hagan una rehabilitación. También se ve un aumento, una disminución de la altura total. Esto viene dado por cambios que se van produciendo, que nosotros veíamos a nivel del hueso, sobre todo de columna, y del cartílago, digamos, que va generándose una deshidratación, una pérdida de altura, que esto también puede generar no solamente pérdida, sino algunas curvas que son fisiológicas hasta un nivel, y que pasado esto puede llegar a ser patológica, porque genera un cambio de lo que es, digamos, la estabilidad y el equilibrio. Esto es lo que veíamos antes, menor rotación de cadera y rodilla, que esto va a generar que cuando quieran hacer maniobras, sobre todo donde no, que tienen que ser de movimientos rápidos, o que tienen que cambiar muy rápido de una posición a otra, no tengan la estabilidad que ellos asumen puedan llegar a tener, o las capacidades que puedan llegar a tener. Y bueno, después tenemos patrones de marcha, que eso también lo podríamos ver, de qué patrones, digamos, es más frecuente por las enfermedades. Ustedes muchas han visto porque vieron Parkinson, vieron por el general, bueno, pacientes con ACV o pacientes que tienen, digamos, alguna paresia. Es frecuente que nosotros ya sabemos que vienen con una dificultad sobreañadida a lo que puede estar evolucionándolo en forma fisiológica. Entonces, bueno, muchos de los pacientes caen, de estos algunos, no todos, tienen lesiones más graves. De esas lesiones más graves, lo que más puede cambiar lo que es la vida de ese paciente son las fracturas, sobre todo las fracturas, digamos, de lo que es cadera, que es lo que cambia muchísimas veces lo que es un paciente que puede ser autoválido a otro que no. Y después vienen todos los que son traumatismos de cráneo, que es frecuente que nosotros veamos estos traumatismos y que tenemos que controlarlo. Van a ver en neuro, después van a ver en urgencias, que cualquier traumatismo de cráneo o aunque no haya sido traumatismo, sino que haya sido un movimiento importante con el cinto, digamos, de puesto en el auto, que puede haber hematoma subdural y que tiene una evolución característica que digamos, no. Nosotros tenemos que saber que en ese momento puede no tener nada, alguna hematografía, y que en el transcurso de los días va a cambiar de tener un hematoma. Vamos a tener pacientes que van a tener mayor riesgo, estos son los pacientes anticoagulados, hematológicos y demás, o en los pacientes en los que vemos en la tomografía que la masa encefálica está más disminuida y hay mayor riesgo de que tenga estos hematomas subdurales. Después las laceraciones, no sé si han visto pacientes con heridas o como en los brazos, en las piernas, que ante roces mínimos cuando están cayendo se les levanta toda la piel, y que son heridas muy sangrantes porque son sangrados en napas. Entonces también tenemos dificultades, muchas veces no tienen grandes golpes, pero impresiona bastante porque hay que comprimir, muchas veces hay que hacer, digamos, curaciones especiales y demás, porque tienen mucha tendencia al sangrado, y también como son grandes superficies, a veces todo brazos y piernas, son grandes superficies donde hay una pérdida de líquido importante que puede, en el caso de un paciente que no esté bien hidratado, también, digamos, generar algún compromiso, o en el caso de que tenga hipotermia, o en el caso de que haya estado mucho tiempo tirado en el piso, también, digamos, generar este tema de deshidratación, hipotermia, sobre todo si es en invierno. Después, lo otro que puede generar, digamos, esos pacientes que han tenido traumatismo, es el temor a una nueva caída, que muchas veces limita lo que es su accionar, limita su actividad, y con el tiempo va generando mayor repercusión en lo que son las articulaciones, la pérdida de masa muscular. Chicos, ¿están ahí porque están recallados? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, bueno, esto restringe la movilidad y obviamente se hace este círculo que vuelve a empezar de debilidad, fragilidad, la pérdida
independencia. Muchos pacientes, por ahí pueden movilizarse, tienen buena adaptación al medio, pero los familiares empiezan a restringir, le hacen los mandados, digamos, no quieren que caminen, no quieren que hagan esto, y eso tampoco es útil. Siempre, digamos, sugerimos de que es mejor que lo hagan asistido a las actividades que se les limite del todo, porque no, a largo plazo lo único que hacen es un paciente con inmovilidad. Entonces esto es un poco el derrotero que podría tener si nosotros no abordamos bien este tema de caídas, pérdida de confianza, caídas, muchas veces las caídas con el tiempo, se pierde masa muscular, se pierde densidad ósea, genera inmovilidad, que muchas veces la inmovilidad, un poquito se está revirtiendo esto, pero antes el tema de cualquier enfermedad, reposo en cama, eso se está revirtiendo, y las complicaciones que hablábamos los otros días, las úlceras, que también generan, digamos, mayor pérdida de masa muscular, mayor procesos de rehabilitación. A veces podemos hacer una rehabilitación con kinesiología, pero si tiene una lesión, una herida, una úlcera, nos limita. El kinesiólogo va a querer que primero esté esa herida, digamos, en mejores condiciones y después poder trabajar con ello. Entonces, también tenemos que evaluar que tanto las úlceras en talones, que frecuentan mucho tiempo de internación, como la sacra, nos van a limitar el proceso de rehabilitación. Esto es un poco todo para lo que veamos, como cuando nosotros hacemos la valoración geriátrica, hay muchas causas que van a generar las caídas. A ver, ¿cuáles serían por ahí las que nosotros podemos manejar? O sea, las biológicas, por ahí podemos aprender de que por más que el paciente tenga enfermedades crónicas, por más que tenga enfermedades musculares, tenemos que tratar de manejar todo lo que sea equilibrio, porque muchas veces nosotros, los pacientes piensan que uno quiere que vaya a hacer actividad física, yo le digo que vayan a yoga, pilates, por lo cardiovascular. En realidad, pilates y yoga, mucho cardiovascular no le ayuda, pero sí le ayuda a todo lo que es el manejo del equilibrio, el reconocer, digamos, el cuerpo, las articulaciones que tiene. Eso también nos va a permitir manejarnos en digamos, lo que es la vida diaria. Y después, lo que es comportamiento también podemos manejarlo nosotros o podemos enseñarle a los pacientes. El tema del uso de la medicación y la automedicación, cuando nosotros tenemos muchos psicotrópicos comprometidos en lo que es el uso diario del paciente y que no hay una limitación en cuanto al acceso o en cuanto a explicarle por qué genera, hay pacientes que están muy preocupados que no quieren perder memoria, pero toman muchos psicotrópicos. Sabemos que a largo plazo pueden generar pérdida, digamos, un deterioro cognitivo, pero a corto plazo lo más peligroso son las caídas, son los traumatismos, la broncoaspiración. Entonces, bueno, este tema lo tenemos que manejar, explicarle que cuando se le da algo, por lo que tiene que ser por un periodo corto, es difícil, porque todo el mundo piensa que toma ciertas medicaciones y es de por vida. Entonces, bueno, evaluar este tema de indagar mucho el tema de las medicaciones, y sobre todo las autoadministradas. El diseño arquitectónico, hay muy poco, no sé, si ustedes, ahora un poco hay más de rampa, todo, pero creo que hemos hablado, los edificios que hacen entradas con unas rampas que no se pueden subir o bajar, los escalones angostos, zonas mal iluminadas, pisos resbalosos, o que muchas veces también son muy brillantes y encandilan. Situaciones, digamos, de que el paciente tenga que esperar mucho tiempo y no tenga un lugar para sentarse. Entonces, son todas situaciones que dificultan incluso para subirse al transporte público, el que tenga que andar en colectivo y demás. Sabemos que es muy difícil, digamos, y que no se tiene muchas veces en cuenta las capacidades de estos adultos mayores. A veces con suerte le dan asiento, a veces, digamos, el paciente cuando baja arranca muy rápido, o no puede bajar bien porque es muy alto. Entonces, bueno, todas estas situaciones, conocer el entorno, y a veces, bueno, nosotros vivimos en cierto tipo de barrio, con cierto tipo de calles, y bueno, y a ese le decimos, bueno, trate de ir a hacer los mandados, que sea cerquita, y a veces no conocemos las limitaciones que tiene ese entorno. Y bueno, acá en esto cae lo que es el hacinamiento en el hogar, muchas veces convivimos con distintos grupos etarios, y bueno, todo lo que es cuando los chicos son chiquitos, que tienen cosas en el piso, las mascotas chicas que se le ponen cerca o pisan o qué sé yo, que también lleva esto, o nos ha pasado más de una vez, pacientes que tienen lesiones no de cadera, sino de lo que es el manguito rotador, que tienen mascotas muy grandes para las capacidades que tienen, y que arrastran o tiran mucho y terminan quebrando, cortando los tendones del manguito rotador. Entonces, todas estas situaciones que tal vez siempre tuvo mascotas grandes, que siempre llevó a pasear el perro, que siempre
uno tiene que empezar a trabajar, o los mandados llevan mucha carga, y un día va llevando la carga y siente una molestia muy importante, y entonces se le complicó. Entonces, nosotros, conociendo las capacidades de nuestros pacientes, podemos ir asesorándolos, guiándolos, para que no lleguen, digamos, a un traumatismo o a una caída y demás. Y mucho de lo que es socioeconómico también lleva después a la rehabilitación, porque a veces no es que no tenga la disponibilidad de ir al kinesiólogo, sino que alguien lo tiene que acompañar, alguien tiene que pagar el taxi, alguien tiene que estar esa hora esperando, digamos, para que volver a su domicilio, y eso dificulta, o es dificultoso que el paciente entre y salga de su domicilio si no está asistido. Entonces, bueno, dentro de lo que es caída tenemos factores intrínsecos, los cambios que hablamos, las enfermedades agudas. Recuerden, dentro de las enfermedades agudas, la fiebre es una causa frecuente, pacientes que comienzan con fiebre, que tengan caídas, o dentro de también estas caídas, una desorientación temporal-espacial, que no sean cuidadosos con su entorno. Entonces, tenerla dentro de las crónicas, las complicaciones que nosotros conocemos, ACV, artrosis, digamos, todas las situaciones que pueden llevar a pérdida de equilibrio. Hablamos del consumo de fármacos. Recordad que también nosotros, por ejemplo, damos medicación antihipertensiva y a veces nos olvidamos de decirle al paciente, vamos a controlar qué presión tiene cuando está sentado, espera unos minutos parados, se vuelve a tomar o sea, por lo general eso no lo hacemos. A veces sí, cuando hacemos el mapa o cuando hacemos, digamos, nosotros la medición en 24 horas, vemos estos episodios, entonces como ellos van anotando, los podemos registrar. Pero saber que a veces, digamos, en internación nosotros damos una medicación, el paciente está estresado por el entorno y necesitamos más dosis que tal vez la que necesita en su domicilio. Entonces, no siempre podemos chequear estos valores de presión, no siempre tienen tensiómetros, pero saber que puede bajar más y además tal vez empezó todo junto, dejó de comer con mucha sal, empezó con una dosis alta de medicación y puede darle hipotensión ortostática. Entonces, estrategias, primeras dosis, empezar con dosis más bajas, ir subiendo paulatinamente, y decirle al paciente que cuando se sienta, esté sentado, y después intente levantarse y que intente tener algo, digamos, como para agarrarse. Saber que lo más peligroso de la pieza es la mesita de luz, que se golpean muchas veces con los bordes y digamos, producen lesiones importantes. Y el otro tema es que no empiecen, cuando hacen esto, que no anden con las pantuflas, digamos, o que tengan abajo el tapete, la famosa alfombrita al lado de la cama, que es trácate, patinan y caen de cola, quiebran la cadera, o la pelvis con más suerte. Y dentro de los intrínsecos, acá vemos una señora que se está tratando de zambullir en una escalera, es el entorno. Entonces, bueno, por los lugares seguros, si hay un lugar que no sea una escalera y que tiene una rampa, sugerirle que vaya por esos lugares. Muchas veces el paciente, no, yo no estoy viejo, yo estoy con esta capacidad. Entonces, bueno, sugerirle que si el entorno está cuidado, trate de buscar esos lugares donde el paciente puede moverse con más facilidad. Y si no, que muchas veces pida ayuda. Lo que pasa es que como estamos ahora últimamente en la sociedad, a veces pedir ayuda para cruzar, las personas con baja visión, que en Argentina no se usa mucho usar el bastón verde para poder deambular, para denotar que uno tiene baja visión, también genera dificultades. Entonces esos pacientes uno tendría que decirle que si se maneja solo, en ámbitos, por más que sea el barrio, no todo el mundo del barrio tiene que saber que tiene baja visión para que puedan prevenir. No es lo mismo que si uno ve que está cruzando una persona que aparentemente no tiene dificultad visual y viene en bicicletas, autos o motos, que una persona que va con un bastón verde, que va a estar cruzando, no ya se da cuenta que hay alguna dificultad y va, a ver, vamos a tratar de tener, digamos, algún cuidado con estas personas o alguien va a ayudarlo. Y bueno, tampoco tenemos mucha educación sobre cómo hay que ayudar a personas con baja visión o ciegas a cruzar, no es que nosotros lo queremos agarrar, que ellos nos tienen que tomar el hombro, nosotros tenemos que hacer de guía. Todas esas situaciones que por ahí es falta de culturas en general, no solamente como médicos. Le podemos nosotros orientar al paciente de cómo tiene que pedir ayuda y qué situaciones buscar, y no siempre, o sea, esto es de peregrullo, pero nosotros no tenemos que cruzar mitad de esto. Pero estas personas, con más razón, por más que le cueste llegar a una esquina, que traten de ir a la esquina y que evalúen, digamos, en qué situación van a cruzar, porque a veces uno se guía mucho cuando tiene baja visión por el tema auditivo, y a veces estas personas también tienen limitaciones en lo auditivo. Tampoco tenemos muchos semáforos acá en Argentina del tema de que los ciegos puedan tocar y se corte y demás. Entonces, bueno, los otros cambios que nos pueden limitar son la vista, que es la acomodación a la luz, la presbicia y la disminución de la visión nocturna. Esto está, no sé si vieron que muchas veces los carnets de conducir a los
mayores de 80 años, una de las limitaciones que le van generando es la conducción nocturna por esta situación, y también ante cataratas, contrastes de luz y profundidad, uno por ahí, si sabe que tiene estas dificultades, si van a viajar y manejan todavía, les sugieren que trate de no hacer un viaje todo con el sol en contra, porque probablemente en un punto va a empezar a tener mucha molestia, mucho encandilamiento, y eso va a limitar su capacidad de visuales ni o no para poder desempeñarse bien. Bueno, la presbiacusia, lo que hablábamos recién, que a veces no nos damos cuenta, pero valorando el entorno, lo hacemos con el oído, nos damos cuenta que en un sonido, en una situación, puede dificultar también la adaptación. Entonces, prever que si tiene dificultades auditivas, cuando vaya a hacer alguna actividad, cuando vaya a cruzar y todo, no se guíe por esto, sino que trate de evaluarlo visualmente. Y después el otro tema es el vestiblo ocular y enderezamiento. Cuando pierden la estabilidad, lograr el equilibrio y enderezarse muchas veces es más dificultoso. Más las limitaciones que uno puede tener anatómicas, digamos, osteomusculares, muchas veces los pacientes como que corrigen de más y caen. Entonces tienen hacia adelante el centro del equilibrio, cuando quieren corregir se tiran mucho para atrás, como una forma, digamos, de corregir de más, y tienden a corregir y caerse para atrás. Entonces son los golpes muy importantes en la zona occipital. Bueno, y obviamente la hipofunción vestibular, que va a generar un trastorno, digamos, ante situaciones de inestabilidad de lo que es la base. El paciente muchas veces no puede ubicarse y tiende a perder más el equilibrio. Otros cambios, la propiocepción, los nervios periféricos, acá tenemos asociado muchas veces lo que es diabetes, neuropatías periféricas de otras causas, y el entencimiento de este reflejo de enderezamiento. Y la parte de locomotor, tenemos cambios a nivel de columna, en el que este centro de gravedad al desplazarse, muchas veces porque tienen exageración de la lordosis y cifosis que son fisiológicas. Vieron que hay muchos pacientes muy adultos que tienen escoliosis impresionante, que no han sido, yo no digo cirugías, pero digamos tratadas o manejadas en toda su juventud. Entonces están, digamos, como muy complicados en su deambulación. Son esos pacientes que uno los ve con mucha cifosis y lordosis, que las manos parecen muy largas, que pasan por debajo de la rodilla, que uno ve que balancean los brazos como en forma inadecuada, pero en realidad es lo que están buscando el equilibrio. Esos pacientes tienen mucha tendencia a la pérdida, digamos, de la estabilidad. Uno que les sugiere, que no lo ve uno habitualmente, es que caminen como si fueran a hacer trekking con bastones, con 2 bastones como para ir apoyando, pero ¿qué pasa, digamos? Tiene que haber una enseñanza, o sea, tienen que ir adaptando a esta dificultad de las alturas. Y el otro tema es que muchas veces esta cifosis nos genera que tengan que hiperextender el cuello para poder ver hacia adelante y les limita. Entonces van caminando como mirando para abajo. Entonces, todas estas situaciones son, cuando nosotros ya vemos el paciente así, es muy difícil de reeducar, pero nosotros si vemos un paciente de 60 años y ya tiene dificultades en la columna, que ya tenemos que empezar a trabajar y explicarle el por qué. A veces es feo, medio morboso, pero mostrarle fotos de personas, digamos, que no han ido haciendo una adaptación, trabajando. Pues estos pacientes muchas veces no hacen nada de trabajo con lo que es, digamos, la zona del core, que le decimos nosotros ahora, para que traten de enderezarse, para que los abdominales también intenten, digamos, hacer una tracción. Entonces, bueno, es muy difícil después trabajar, porque estamos trabajando sobre una estructura, digamos, que ya está rígida en ese momento. Cadera, también siempre manejar lo que es la movilidad de cadera, la movilidad paulatinamente de cadera. No vamos a querer hacer movilidad un paciente que hace años que no viene haciendo nada más que sillón cama. La insuficiencia de los abductores, o sea, no se pueden apoyar en un pie. Nosotros le decimos en el consultorio, apoyado con los 2 pies, hacer 2 pies, no lo pueden hacer. Que traten de agarrarse de un escritorio, un lugar, la camilla, que es más seguro, y que levante un pie a ver si tolera agarrado. Y después hay que decirles que el apoyo y a ver si muchas veces no tienen fuerza, uno ve como que parece que se están por agachar, porque no tienen fuerza, porque hacen fuerza con los brazos, están apoyados. Entonces esos pacientes, las dificultades para el equilibrio son importantes, incluso para mantener distancias importantes de traslado. A veces son pacientes que dicen, no, yo caminé 1 o 2 cuadras y después me caí. Es porque se les fatigan los músculos. Obviamente rodillas, lo mayor de las rodillas, la mayor dificultad es la artrosis, que genera mucho dolor y a veces limita, digamos, el levantarse y deambular.
Esto también va a generar, digamos, debilidad de los músculos. El pie, que nadie hace ejercicios de pie, entonces, bueno, todo lo que sea, digamos, la flexión dorsal, la atrofia muscular, nosotros vemos y vemos todo marcadito, o sea, vemos los tendones, vemos todo muy marcadito, no falta mucho músculo. Hay que decirle, yo siempre le digo a los pacientes, me están mirando la tele, que giren los tobillos, que hagan ejercicios, o si están parados, que traten de hacer como pasitos en punta de pie, pasitos en talón. Siempre es un paciente que uno lo ve más o menos hábil y con un entorno seguro, no le va a decir uno que ya sabe que camine en punta de pie, que camine. Y después, bueno, hay ejercicios para que pongan una tela y traten de agarrarla. Si lo hacemos nosotros también nos matamos, porque ponen una tela en el piso, una toalla, lo que yo les digo es una toalla que en pie, digamos, en pata, no, sin ningún tipo de media, traten de agarrar esa tela y juntarla como si fuera que nos la estamos juntando, digamos, para levantar. Y en el momento que puedan levantarla, que con un pie prueben de levantarla y con el otro pie. Siempre hay un pie que es más torpe que el otro, y muchas veces el paciente te dice que no puede ni hacer el movimiento de separar los dedos, que es algo que, digamos, que nos ayudaría a mantener todos los músculos del pie. Eso, digamos, son ejercicios que uno le puede ir dando progresivamente, como para que el paciente los vaya haciendo, pero por ahí cuando todavía tiene un resto, que todavía tiene cierta autonomía. Y bueno, esto es todo lo que ven ustedes, secundaria patología cardiovascular, patología neurológica y psiquiátrica. Nosotros muchos pacientes con patología psiquiátrica desde muy joven con la medicación le pasamos una aplanadora, entonces son pacientes que están rígidos por la medicación y con el tiempo pasan a estar, digamos, con un síndrome de inmovilidad medicamentoso, entonces también tener en cuenta. Patología del aparato locomotor, todo lo que sea inflamatorio, pero que puede dar un momento de dolor y después el paciente tendría que rehabilitarse. Artrosis, a los problemas podológicos, chicos, no sé si vieron los pies de los pacientes. Es una película de terror. Pacientes que no caminan y cuando vos le decís, bueno, sáquese las medias, decís, ¿por qué hice esto? Y vemos unas uñas, unas largas que es impresionante, callos, lesiones en las plantas de los pies y no te consultan por eso, no van a la consulta por eso. Entonces, siempre, digamos, sobre todo en los diabéticos, obviamente, en eso como mandatario lo tenemos que hacer, pero bueno, en un paciente que hace mucho que no deambula o alguna situación que no lo vemos hábil para cortarse las uñas y todo, hacer un esfuerzo, revisar los pies. Y bueno, todo lo que sea, digamos, patología sistémica, que es en el momento que nosotros podemos llegar a ver anemia, digamos, endócrinos, metabólicos, cuestiones, digamos, más agudas. Acá, no veo. Bueno, y los factores intrínsecos, los fármacos, un poco ya, bueno, no sé si ustedes lo van viendo, dijimos los antihipertensivos que podrían generarlo, los analgésicos narcóticos. Nosotros no damos muchos analgésicos narcóticos en los tipos ketorolac, digamos, o el paciente que necesite morfina se le va a dar y, digamos, probablemente no sea lo más importante que se caiga, se le va preparando, se le explica algunas cosas, pero tal vez el dolor necesita, digamos, un tratamiento así. Después los psicotrópicos, los tricíclicos, la benzodiazepina de vida media prolongada, son todos los fármacos que pueden llegar a generar que la vida es más larga de lo que, por ejemplo, el paciente lo toma para dormir y se despierta con medio torpe a la mañana y el primer día capaz que no le hizo nada, y al tercer, cuarto día se nos cae, porque acuérdense que es acumulado, vamos a ver en fármacos. Disminución de la perfusión, bueno, ya dijimos antihipertensivos, los antiarrítmicos, a veces nosotros damos antiarrítmico para bajar la frecuencia, y de golpe tienen por alguna situación, les genera un bloqueo AB o algo que, digamos, la frecuencia baja mucho y el paciente, un marcapaso, también puede tener un marcapaso y que no esté funcionando bien. Los diuréticos, que producen mucha deshidratación y además también producen hiponatremia, hipocalemia, entonces también pueden generar, el paciente nosotros le decimos, empieza a tomar un diurético, si siente debilidad o como un cansancio que no lo explica por la actividad que hizo, deje el diurético y avísenos, porque nosotros tal vez tengamos que pedir un laboratorio y ver que hay pacientes que responden peor, digamos, en cuanto a que pierden mucho sodio y potasio. Del vestíbulo, sobre todo en aquellos pacientes que tengan trastornos del equilibrio, nosotros vamos a ver de que los aminoglucósidos, si podemos no dárselo, mejor, y si podemos, es mandatario darlo en un periodo corto, no más de 14 días. Y los diuréticos del ASA, estaríamos hablando de pacientes con insuficiencia cardíaca muy importante, y si no, no usarlos como medicación para bajar el dolor, mejor usar otras alternativas que no afecten el oído. Las fenotiacinas, que por ahí no las usamos tanto, y demás. Bueno,
así tenemos una cantidad de fármacos. Si viene un paciente que nosotros le dimos una medicación, nos refiere a alguna inestabilidad en la marcha, por ahí no es lo más frecuente, leamos la letra chiquita de ese fármaco porque puede ser que es muy poco frecuente, pero en el caso de él que toma otra medicación, tenga alguna reacción, digamos, que no estábamos nosotros habituados a verla en los pacientes. Bueno, esto es, no vamos a... Nosotros no podemos hacer mucho, pero bueno, saber que es parte, digamos, de lo que tenemos que indagar, dónde se cae siempre ese paciente, se cae en forma más habitual. Entonces, bueno, es lo más importante en la caída, reconocer que la caída, digamos, no es normal en estos adultos y que puede ser grave. Entonces acá vemos que al principio, digamos, cuando uno es más joven, los más frecuentes son accidentes, y a partir de ahí empiezan a tener, digamos, injerencia a partir de los 60 años, otras cuestiones. Enfermedades crónicas, procesos de la movilidad. Entonces vamos a tener que ir trabajando, de acuerdo a la edad que ve el paciente, en estas situaciones. Lo que nosotros siempre decimos, muchas veces es menos frecuente en adultos jóvenes las caídas, pero por ahí son altura, con velocidad, o sea, en el proceso tuvo en cuenta la velocidad, entonces generó mayor daño, y en los otros por ahí por lo general es de la misma, desde su misma altura, de la cama al piso, de la piso y demás. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que ver? Si hay lesiones, las caídas, si fue o no accidental, indisposición antes o durante después de la caída, si el paciente no perdió el conocimiento, si puede reconocer, puede ser una angina de pecho, puede ser una arritmia, qué situación lo acompañó, pérdida de la conciencia, si tiene varias caídas previas, porque a veces cuando empezamos a indagar te dice, sí, tuve tanto, y son varias. Si hay confusión después del traumatismo, sobre todo si no la estaba previamente, para evaluar algún traumatismo de cráneo más importante, problemas sensoriales en ese momento, cuánto tardó en levantarse si estaba solo, porque ahí podemos tener otras lesiones, sobre todo hipotermia, que a nosotros no es una preocupación mayor, pero sí golpe de calor puede llegar a ser. Comprobar la medicación y toda la medicación, ahí que nos diga la que toma, que le recetó el médico y la que él toma porque distintas situaciones. Y las enfermedades o secuelas que puede llegar a generar este proceso para rehabilitar. Entonces, bueno, esto sería como circunstancias, si hubo alguna circunstancia específica. Esto acá, lo premonitorio, palpitaciones, precordialgia, vértigo, todo para ver si vamos a realizar en ese momento o una tomografía o si vamos a realizar un electrocardiograma rápido, como para sospechar la situación, porque a veces parece como que es lo más importante, si es una laceración, tiene sangre, y el paciente lo que está necesitando es que tratemos, digamos, una cardiopatía isquémica, y no lo que tanto nos impacta a nosotros visualmente. Y bueno, todo esto acá nosotros mientras vamos interrogando tendríamos que ir realizando el examen físico. Si el paciente da o cuando nos comenta, digamos, ante una caída, que ha tenido una caída previa, no estamos en agudo, explorar toda la exploración neurológica, a ver si tiene algún déficit, auscultación cardíaca, o sea, vamos a ir buscando todos esos factores de riesgo que vimos antes como para evaluarlo. Y podemos hacer, digamos, dentro de las escalas funcionales, el levántate y anda, o sea, este no es el paciente que se acaba de caer, sino que un paciente dice, no, yo me he caído varias veces, entonces ver esta levántate y anda, como porque tenemos varias situaciones de equilibrio, cuando gira, la marcha, la fuerza, cómo se sienta, cómo se levanta. Hay escalas de equilibrio de acuerdo a las actividades, o sea, con los dos pies, con los ojos cerrados, los ojos abiertos, unipodal y demás. La marcha de equilibrio de Tinetti, si nosotros nos parece que es un paciente que digamos, no le vemos ningún déficit en el examen físico ahí en el consultorio, y ante esto lo que podemos hacer es derivarlo al kinesiólogo para que vea ante distintas situaciones. Recuerden que el test de Tinetti, no sé si lo leyeron todavía, tiene el paciente cuando avanza, el kinesiólogo lo empuja de atrás, lo empuja de adelante, lo empuja de costado, como para ver, digamos, cómo reacciona ante estas situaciones, y si compensa, si no compensa, si se compensa. Entonces, bueno, estas situaciones nosotros en el consultorio no lo vamos a estar haciendo empujando a un paciente, pero sí lo vamos a hacer en un ámbito más cuidado. Y el estado funcional físico o el estado mental y afectivo que podemos hacer. Muchos pacientes. ¿Puedo hacer una pregunta de eso? Sí. Yo había visto que también como para evaluar el equilibrio de la marcha se pueden hacer como exámenes complementarios, puede ser postografías, acelerometría, no sé si se hará o no.
O sea, se puede hacer más específico. Nosotros por lo general hacemos test de Tinetti, pero sí, si vos tenés las cintas y le ponen los cositos y hacen las sesiones como para ver, por ejemplo, para cuando se acelera, los pacientes con Parkinson se hace mucho, vieron que la marcha del Parkinson se hace, digamos, se puede hacer. Nosotros acá en Santa Fe no hay tantos lugares de estudios así específicos, por eso nos valemos por ahí de Tinetti. Ahora, me parece que en el Sanatorio de Santa Fe que hicieron ese centro de traumato, ahí tienen más para evaluar el tema de caídas. Pero sí, hay muchísimas pruebas, por ahí no se hace todas, pero sí se hace, igual que las pruebas cronometradas, nosotros hacemos las básicas de caminar, la velocidad de la marcha, pero hay muchas pruebas que se hacen para ver a qué distancia se cae, si es por una frecuencia cardíaca, si es por el tema de síntomas vasovagales. Sí, sí, o sea, en lo que es marcha y todo, hay una cantidad de avances. Nosotros por ahí tal vez no hacemos todo, porque hacemos más la parte clínica. Gracias. Bueno, lo que le decía que hay personas que cuando están con atención o quieren llamar la atención y todo, hacen este tema que ante situaciones específicas, lo hacen los pacientes más jóvenes, los chicos y demás, se caen. No tienen grandes lesiones, no tienen grandes traumatismos, no golpean cabeza. Son situaciones especiales. A ver, no todos los que se caen están haciendo esto, pero bueno, si nosotros no encontramos nada, no encontramos grandes lesiones, cardiológicamente está bien, lo neurológico está bien y todo, pensarlo también como una situación, digamos, de disforia, digamos, que tenga ese paciente. Pero, digamos, no lo pensemos lo primero eso, sino que busquemos todas las otras alternativas. Entonces, como todo, hacemos todos los test que, digamos, evaluamos. Muchas veces nosotros nos perdemos el tema del entorno, porque el paciente te dice, no, en la casa, el baño, y yo, y no sabemos bien cómo es, digamos, el entorno realmente. Ahí, terapista ocupacional, que nos puede llegar a ayudar. Entonces, bueno, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de hacer la intervención, sobre todo si hay algo evidentemente que esté, digamos, que sea algo intrínseco o extrínseco, que lo podemos detectar, tendríamos que trabajar sobre eso, y siempre pensar que no es esa intervención sola, yo tiene artrosis de rodilla, muy afectada, bueno, el traumatólogo. No, probablemente tenga que haber varios, digamos, digamos, elementos que tengamos que mejorar, no solamente con una intervención. Las consecuencias ya vimos, lo que dijimos antes, las lesiones de parte blanda, chicos, los hematomas. Recuerden los hematomas cuando son muy importantes, sobre todo cuando están anticoagulados. Entonces, anticoagulados y antiagregados. Eso es muy importante porque eso tal vez tengamos que internar al paciente para controlar que un hematoma en la zona del psoas, en la zona, digamos, de pierna y demás, no sea importante, no hablar de cráneo también, ¿no? Que no sea, digamos, que siga aumentando de tamaño y que el paciente tenga una complicación. Y lo del hematoma subdural ya les dije, recuerden que es 15 días de observación, pacientes que empiezan a dormirse, que empiezan a tener cambios de tema día-noche, cefalea que comienza a partir de este traumatismo, pensar un hematoma subdural. Esto ya hablamos un poquito de la estancia prolongada que puede generar ese riesgo de deshidratación, infecciones en las zonas de lesiones, si fueron golpes muy importantes en esa caída, la ratomiolisis, que esto genera aumento de la CPK, afectación renal y demás. Entonces, a veces son pacientes que no tenemos que rápidamente decirle que se vayan, sino que internarlos, verlos, observarlos y después determinar el alta. Y bueno, obviamente lo más complejo es la inmovilidad y el síndrome post-caída y todo lo que nos va a generar, digamos, en dependencia de este paciente. Prevención primaria. Esto es lo que hablamos antes, todo lo que nosotros podamos hacer de que el paciente se mantenga activo. Estas son las clases que hacen de Tai Chi, digamos, públicas, en lugares públicos. Nosotros acá el Tai Chi no se lo está muy... Hay pocos lugares que lo dan y en realidad no es tan fácil de hacer y lleva un tiempo, digamos, de coordinación, pero es genial porque hay mucho de coordinación, mucho de equilibrio, entonces favorece. Fíjense que acá están parados, casi en punta del pie, digamos, o sea, tenés muchísimas actividades que hacen, es un espacio reducido lo que pueden hacer, pero bueno, lleva una práctica. La evaluación del entorno, como vemos acá, esto es muy frecuente que nosotros en algunas situaciones convoquemos que saque fotos de la casa, que nos traigan para ver qué podemos evaluar, el tema del baño, todos los dispositivos. La medicación vamos a tener que revisar, evaluar bien las
bien las complicaciones que puedan generarse a partir de nuestra medicación y la medicación que dio otro colega, porque muchas veces nosotros conocemos la medicación que le recetamos nosotros y el cardiólogo la que receta el cardiólogo y así. El calzado, nosotros, ustedes no sé si se fijan un poco en el calzado de los adultos mayores, por lo general no está bien agarrado al pie. Entonces perdés equilibrio, hay que explicarle el tema de la suela, que no sea resbalosa, el tema que está atado con cordones o con velcro, si no tienen la posibilidad de atarse un cordón, y que no tendría que usar ni la pantufla, ni la chancleta, ni nada de esas cosas para caminar ni adentro de la casa. Bueno, los beneficios de la actividad física ya lo vimos, y el uso de bastones, andadores y todo lo demás, que no es fácil. Nosotros, incluso hasta para indicarlo, es difícil para nosotros, porque no tenemos conocimiento de estos dispositivos, ni las indicaciones que tienen que tener, ni los pesos que tienen. A veces le pedimos por la obra social y dan unas cosas de hierro que son pesadas, que no sirven para nada. Entonces, bueno, específicamente, si nosotros tenemos que pedir esto, asesorarnos con un fisiólogo y ver, digamos, la capacidad que tenga ese paciente también para manejarse. Ahora hay unos andadores geniales que son livianitos, de acero, aluminio, que vos los podés, digamos, colocar la altura necesaria, que tienen incluso como unas rueditas, entonces el paciente no lo tiene que ir levantando. Yo por ahí cuando veo en la calle algunos pacientes muy añosos levantando esos andadores de hierro, yo no me quiero imaginar los brazos, porque, o sea, en poco tiempo ese paciente va a empezar a tener dificultades en sus brazos, en sus tendones, en las codos y demás. Entonces, bueno, tienen que tener el paciente la habilidad para también, como no tienen esas rueditas, como para ir frenando si se les desliza mucho, o sea, tiene que tener cierta coordinación y educación. E incluso algunos se rebate, digamos, como una tapita, pueden sentar si están muy cansados, para esperar, o si quieren esperar una cola, hacer, digamos, mirar otra cosa, y es muy fácil. Y además, para plegarse, se plegan fácil. A ver, se plegan fácil, pero tienen un tamaño que una vez plegado no es que lo pone en la cartera, o sea, tienen un tamaño que el paciente, si tiene que de ahí subir al sillón, subir a la silla del auto, o subir un colectivo, no va a ser fácil el manejo. Así que estas cuestiones es importante que nosotros la vayamos teniendo en cuenta. Bueno, estos son los factores de riesgo de lo que hablábamos. Esta porquería acá, tampoco estoy de acuerdo, porque tiene un velcrito acá, pero por lo general no le agarra el pie. Lo puse a propósito porque no me parecía. Y este es uno, bueno, muchas veces el trípode, fíjense que depende de la habilidad que tenga el paciente, a veces el bastón solo tiene un solo punto de apoyo y puede ser no tan adecuado como esto, que permite que no se deslice y que aumenta la base de sustentación. Entonces, bueno, eso lo va a ir definiendo, si es un bastón canadiense o no, el kinesiólogo, de acuerdo a la valoración que le hizo. Y después nosotros tenemos que pedir, si ya vemos que el paciente tiene alguna inestabilidad, al kinesiólogo, reevaluación, o sea, evaluación de la marcha o test de Tinetti y rehabilitación de la marcha. Entonces ahí muchas veces te mandan a ver qué cosas de la marcha. Bueno, que evalúen ellos, como nosotros queremos que el paciente camine, vemos que tiene alguna inestabilidad, le tendrán que hacer la valoración adecuada para que empiecen a rehabilitar. Es fuerza muscular, es cambio postural, es, digamos, cambiar de un lugar a otro, intentarse a pararse, digamos. Es distinto de lo que puede ser una rehabilitación de un esguince, de otra cosa, o sea, lleva más tiempo. Y el abordaje del miedo a caer, eso muchas veces lo tratamos con el kinesiólogo, o si se van dando otras situaciones, muchas veces los podemos hablar, digamos, o también con el terapista ocupacional dentro de lo que es el domicilio, si es algún lugar específicamente, cuando se van a bañar, cuando se levantan de la cama, para darle estrategia, o incluso que algún psicólogo evalúe la posibilidad esta de que muchas veces no hagan solamente, digamos, una charla con el paciente, sino con el paciente y la familia, para ver, digamos, cuáles son las expectativas, cuáles son los miedos en general, como para poder trabajarlo. Al kinesiólogo también le pedimos que le enseñe, ahora yo creo que más abajo está, la técnica para levantarse del piso, que nos parece banal. Vos te tirás al piso, te caes al piso, te levantás o te levantás como nada. Bueno, los pacientes, estos tipos de pacientes, muchas veces no es tan fácil levantarse del piso, entonces, ¿qué estrategia le vamos a dar para levantar? Ya dijimos lo de las ayudas técnicas, y también se está viendo que muchas veces el suplemento con vitamina D, que aumenta la masa muscular, la fuerza muscular, ya lo vimos, o sea, nada es secreto. Si nosotros no podemos tomar nada, podemos tomar creatina, podemos comer huevo, carne, hacer todas las cosas, pero si no hacemos actividad física, que
el músculo no se pierda y que se estimule su, digamos, su mantenimiento, no formación, pero sí su mantenimiento, no es secreto. Entonces, todo lo que sea masa muscular es a fuerza de repetición de ejercicio. Entonces, vos le podés ayudar con la vitamina D, podés ayudar con la, digamos, exposición al sol, con todo lo que vos quieras, pero necesita ese paciente moverse. ¿Y qué va a mover? Los músculos que le dan el equilibrio. Entonces, es todo lo que es pararse, sentarse, mantener el tronco. Si el paciente no deambula, no importa, que mantenga el tronco. Hay ejercicios de brazo, hay ejercicios, digamos, del torso, que lo puede sentado y que le va a ayudar, digamos, para que el paciente, no sé si se fijaron, por ahí tal vez no le prestan atención, pero la cantidad de pacientes sentados en silla de ruedas que están fijados con algo así porque se van así por adelante. Y muchas veces no es que no están lúcidos, pero digamos, han ido perdiendo digamos, el control del tronco a partir de esta atrofia que se genera por no hacer uso. Entonces, uno lo que le puede explicar al paciente, si uno tiene la posibilidad de un kinesiólogo, que levante los brazos, que los extienda, que los lleve atrás, que trate de girar, digamos, que trate de conscientemente tratar de trabar las panzas y soltar, agarrar globos y soplar, o soplar contra una resistencia, tratar de estirar los dos brazos hacia arriba y trabar, digamos, lo que son los músculos, tirarse para atrás o para adelante, o sea, todas estas cosas, si la persona no tiene la capacidad de ir a un kinesiólogo, lo puede hacer solo en su domicilio, pero bueno, tiene que tener un estímulo, tiene que tener constancia y demás. Esto es la bibliografía que tienen ustedes, y en movilidad ya vimos todo lo que era movilizarse, todas estas cuestiones, y el inmovilismo, tener en cuenta que es la incapacidad, digamos, de hacer las actividades básicas de su vida diaria, ya son las básicas, porque digamos el autocuidado, que hay muchos pacientes, digamos, que uno ve que tiene, digamos, están lúcidos, pero que no hacen absolutamente nada, tienen limitaciones de movilidad. ¿Sí? Hay que ver cuál es la situación, pero tenemos que tener en cuenta que nosotros, cuando indicamos reposo, que no haga alguna actividad, solamente en cama, en aquella situación sumamente crítica, y por cuánto tiempo, ir reevaluándolo y tratar de movilizarlo. Porque es frecuente que para muchas personas, a ver, digan, reposo, cama. O sea, sí, hay situaciones cuando el paciente tiene fiebre, si está muy cansado, si está con dolor, uno tal vez le da un analgésico, le baja la fiebre, todo el lugar por ahí más seguro, si digamos no se va a caer, es la cama. Pero después, el paciente no es adecuado, no tiene ninguna indicación, no se ha visto beneficio. Entonces, bueno, ¿qué es la inmovilidad? Esto es el conjunto de síntomas físicos, psíquicos y metabólicos, que resultan de la descompensación del equilibrio del anciano, que es precario, que sabemos que por lo general cualquier otra cuestión puede sacarlo. No sé qué quise poner ahí por hecho, por haber interrumpido o disminuido su actividad de la vida diaria. O sea, todo lo que lleve a que el paciente no lo haga, muchas veces hasta nosotros podemos dar un síndrome de inmovilidad con medicación. Pasamos de psicotrópico a un paciente, en un momento, por ahí un brote psicótico o algo, no lo necesitamos, pero después tenemos que volver para atrás, que el paciente empiece a tener una vida diaria. Entonces, bueno, ¿cuál va a ser el daño funcional? Obviamente, de acuerdo al tiempo de duración, al grado de inmovilidad que tiene, porque por ahí tiene una inmovilidad en una pierna porque tiene una fractura de cadera y el resto del cuerpo algo puede realizar, y el tipo de limitación que le va a generar por plazo. Acá hablamos de qué es lo más frecuente. Hay muchos pacientes que después de su jubilación empiezan a hacer una vida sumamente sedentaria. No es lo más frecuente porque ahora un paciente a los 65, 70 años muchas veces tienen una vida social, una vida muy importante, pero hay pacientes que toda su actividad social o toda su actividad, digamos, física es ir a un trabajo y volver. Entonces, en estos pacientes, nosotros cuando nos están diciendo que están por jubilarse, trabajamos sobre que vayan viendo qué otras actividades, cómo van a utilizar ese tiempo que nosotros antes decíamos las vacaciones, bueno, el tiempo de ocio, ese tiempo que ahora tenés disponible, que vos tenés que ver qué actividad vas a hacer y cómo vas a organizarte tu vida. Uno lo sueña eso, ¿no? Pero bueno, cuando tenés tanto tiempo libre, a veces no sabes qué hacer con ese tiempo. Y a veces la familia también, por distintas situaciones. A veces porque no le da la motivación al paciente para movilizarse, porque, digamos, el paciente está como abandonado, digamos, no han generado un vínculo importante como para que ese paciente mantenerlo estimulado, y otro es la sobreprotección, no quieren que hagan nada para que no se lesione, entonces le ponen chica para que le limpie esto, para el otro, y eso tampoco es bueno. O sea, si el familiar, este paciente, quiere hacer una actividad, yo siempre les sugiero que lo hagan
acompañado por ese cuidador y demás para que el paciente se mantenga activo y además tenga un estímulo también. Ir a hacer las compras o limpiar alguna cosa de la casa, alguna actividad que le sea, digamos, adecuada para cómo está. Y el modelo catastrófico es el paciente que, por ejemplo, ahora que tuvimos pacientes con COVID, que se internaron, estuvieron mucho tiempo internados en terapia, un lugar donde están totalmente inmóviles, donde hubo rotación, pero muchas veces la posición tampoco era la más adecuada. Entonces, esas son las catastróficas. Y después las complicaciones de esas enfermedades crónicas, como un infarto, una ACV, que también de golpe el paciente tiene una limitación de su movilidad o internaciones un poco más prolongadas. Y el progresivo es lo que vemos nosotros, es los procesos que son más crónicos, como una artrosis, un paciente que tiene un Parkinson, que lentamente se va a una demencia también, que vieron que al principio el paciente deambula, da vueltas y todo, y progresivamente va teniendo dificultad, trastornos del equilibrio, hasta que queda en un síndrome de inmovilidad, muchas veces hasta incluso en la cama por la posición, que eso también habla un poco del tipo de cuidado que tuvo. O sea, no todos los pacientes con demencia en estadios muy avanzados quedan. Bueno, esto es lo que tenemos tiempo, empiezan a tener todo lo que es la pérdida de masa muscular. En menos de 3 días ya empezamos a tener una inmovilidad aguda importante, que puede estar en relación a enfermedades agudas, medicación. Entonces, no banalizar cuando el paciente nos refiere 3, 4, 5 días en la cama porque tuvo un resfrío, una gripe y demás, enseguida tratar, digamos, de generarle este tema de que empiece a movilizarse, que camine, que vaya al baño solo, que digamos, que se levante, que esté sentado, que tosa, que infle glosa, todas estas actividades que le van a ir ayudando a recuperarse mejor. Y la relativa es estos ancianos que no hacen nada, están todo el día ahora mirando pantalla, pandemia nos ayudó a eso, han descubierto lo que es Netflix, han descubierto lo que es HBO, descubrieron que la computadora puede estar siglo, que se comunican por esa vía, y no salen de domicilio. Entonces, esto también lo tenemos que tener en cuenta, son pacientes que pueden hacer las cosas, pero claro, con el paso del tiempo tienen dificultades porque se cansan, si salen mucho afuera, porque por ahí han empezado a tener inestabilidad de la marcha y ni ellos lo registran, porque como están en un ámbito chiquito y cuidado, no lo valoran. Y la inmovilidad absoluta cuando es la vida cama-sillón, pacientes que muchas veces tal vez se puede parar, pero ya hasta llegar a un sillón o llegar a la cocina se les dificulta, y cuando uno los para es como que estuvieran el marco de la silla puesto ya en la espalda y la cola, porque ya tienen esta postura, y cuando uno los quiere estirar, no pueden porque los tendones, las articulaciones se han vuelto rígidas, los pies, incluso una vez te dicen que camina, y vos le ves los piecitos una postura que no puede caminar el paciente con eso. Y cuando vos querés enderezar el pie, vos lo ves rígido. Entonces ese paciente, que uno ya sabe que la inmovilidad es de un tiempito mayor. Entonces, bueno, los riesgos, obviamente estar en cama, y la inmovilidad absoluta es más riesgo cuando están en instituciones, ya sea internaciones, ya sea geriátricos. En los geriátricos muchas veces no quieren que los pacientes todos deambulen, porque la idea es que no se caiga ahí. La idea, digamos, de que tiene que haber alguien controlándolos todo el tiempo y a veces son supernumerarios, no tienen los lugares, digamos, físicamente como para que deambulen en forma segura. Entonces, bueno, es una lucha muchas veces estar tratando de que al paciente por ahí, para movilizarlo algunos metros, no lo metan en una silla de ruedas y lo lleven. Todas estas cuestiones, porque tal vez caminando llega, pero te lleva 10 minutos y bueno, el tiempo en esos lugares muchas veces no está disponible. Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. Y bueno, esto de los tercios, debido a los cambios de la vejez, tercio por las enfermedades que pueden estar como una intercurrencia aguda o crónica, y a falta de la actividad o el desuso. Bueno, todos estos son los cambios que vamos a tener. Los más importantes que nosotros siempre vemos es sarcopenia o osteoporosis, los reflejos de enderezamiento, cómo los va perdiendo, por eso es importante cuando hacen kinesio, cómo el kinesiólogo va estimulando esto, como para que no sea algo no previsto. Por eso la actividad física, yo les digo estar en yoga, porque los hacen en el piso y hay muchas cuestiones de equilibrio que tienen menos riesgo de caída y las pueden realizar. Y en el sistema cardiovascular hay también adaptaciones que van generando, disminución del gasto cardíaco, de la fracción de eyección, frecuencia cardíaca máxima, todas situaciones que cuando nosotros tenemos que medicar, por ahí nos acordamos que existe esto acá, y ponemos un antihipertensivo, ponemos un bloqueante o algo, y nos desencadenan situaciones que no las esperábamos.
El reposo también aumenta la poscarga, hay además cambios en el sistema respiratorio. Nosotros siempre, yo lo que les digo, todo lo que es la capacidad pulmonar estando en reposo es tremendo. Si un paciente es EPOC, si es asmático crónico y demás, peor va a ser, digamos, la performance que va a tener. Entonces, por eso muchas veces nosotros insistimos en que hagan aunque sea ejercicios que aumenten la frecuencia cardíaca, que se agiten, digamos, que tengan esta situación. El paciente EPOC, por lo general, de por sí ya es sedentario. Entonces, hacer actividad física no les gusta, hay cosas que, digamos, es como que uno pelea desde muy atrás. Y después, bueno, la de prescripción que ya hablamos, las medidas físicas, chicos, cuando nosotros el paciente que tienen demencia, que se deambulan mucho, los vemos fijados a sillas de ruedas, sillas comunes, entonces ahí también muchas veces los pacientes peleando o en la silla en la cama, luchando contra esa restricción física, se caen, también hay que tener en cuenta, más favorecen más las escaras. Los neurolépticos y los benzodiazepinas sedantes también generan muchas veces a estos pacientes un estado que, digamos, que el paciente no puede comer, no puede deambular, no puede nada. Y hay otros factores que son ambientales, las barreras arquitectónicas. El paciente no puede deambular porque no puede moverse porque hay escaleras o porque tiene que hacer alguna situación que no la puede hacer de equilibrio. Nosotros ya lo hablamos. Y bueno, estos son todo lo que va a generar, digamos, del síndrome, todo. Nosotros iremos evaluando de acuerdo al caso. Esto acá, bueno, esto es lo que se pierde a poquito día. Sobre todo nosotros acá esto lo sabemos, el TEP, las trombosis venosas profundas, tromboembolismo de pulmón, un paciente que en forma aguda queda en un síndrome de inmovilidad, tener en cuenta si no hay que antibiótico de acuerdo a las patologías que tenga, y si va a empezar a deambular y tiene un síncope, pensar en esto. Bueno, esto acá que disminuye la más fuerza muscular, esto es importante que nosotros también le expliquemos a los familiares cuando internamos un paciente, porque un paciente que tal vez ya era frágil, no podía caminar bien y todo, al estar muchos días internados, por la pérdida de la fuerza muscular, tal vez no pueda deambular. Eso hay que explicarlo porque hay familiares que se enojan muchísimo, ellos empezaron vino caminando y demás, y tal vez estuvo 10, 15 días internado, acostado en cama, y no puede mejorarse. Esto acá es todo lo que va generando. Fíjense que disminuye el apetito la inmovilidad. Entonces son pacientes que comen menos y tratan de comer menos proteína. Entonces nosotros ahí insistir en que en la dieta, si comen poco, que más vale que sean proteínas, para disminuir este tema. Úlceras de cúbito, también favorece muchas veces todas las lesiones micóticas, entonces hay que estar controlando. Bueno, esto, la causa del tratamiento, obviamente, siempre rehabilitación desde el comienzo, no a los 3 o 4 días, desde el comienzo evaluar, que lo vea el kinesiólogo, evaluar nosotros, ni me interesa si hay situación de que pudiera tener o no escaras, enseñarle al familiar qué es lo que tiene que hacer él mientras está con este paciente que tiene inmovilidad, si le va a dar de comer y todo, levantar, que no le dé de comer acostado, que no le dé de tomar líquido acostado, que se movilice, digamos, todas las cuestiones que nosotros estuvimos hablando y que la familia no la conoce, no la conocemos nosotros, entonces hay que tratar de informar a los pacientes, por ahí podemos tener una página, algún lugar así como para que nosotros, digamos, lea esto, vea qué es lo que puede hacer, digamos, como para que la persona también se pueda familiarizar con esta nueva situación. Y tener en cuenta, digamos, que muchas veces tiene que ser progresivo, sobre todo cuando nosotros derivamos a kinesiólogos que hagan rehabilitación o que hagan actividad física, de acuerdo a la capacidad que tiene el paciente. No puede hacerle hacer sobreesfuerzo, no queremos que, digamos, que el paciente se lesione y que después vuelva atrás. Entonces, siempre hay que tratar de ver con qué kinesiólogo, con quién se está manejando. Bueno, y esto es los objetivos generales. Esto era mucho más largo. Bueno, en este acá no tengo lo que es para levantarse, a ver si lo encuentro acá. Voy a dejar de compartir. Que tenía unas que eran unas... A ver. Si era este... No. Hay una que tenía las estrategias de cómo teníamos que hacer para levantar a los pacientes. No hacer porque no estaríamos nosotros en ese momento. Se supone que el paciente, si se cae y está solo, tendría que levantarse solito. Yo por lo general le pregunto a los pacientes si alguna vez cuando se han caído, si se han levantado, si digamos, han tenido alguna de estas estrategias. Por lo general te dicen que no lo han pensado.
pero bueno, si no yo les mando el dibujito. Es fácil, uno le dice, cuando se cae el paciente, primero que fije si siente algún dolor agudo, cadera, pierna, bueno, por fractura, que trate de ponerse boca abajo, para después poder levantarse como para poder levantarse, se ponen, digamos, siempre estamos hablando del mismo por el dolor y todo, sospecha de fractura de cadera porque no va a ser un despiole, así, tratar de ponerse como para en situación de gatear, después sentarse en la posición esta y quedar, digamos, sentado evaluando el entorno. Si, digamos, si hace mucho frío y demás, que trate de quedarse sentado así, si ve que no se va a poder levantar, para no apoyar más superficie del cuerpo en lugares fríos. Si ve que se puede levantar o que tiene cerca un lugar sin levantarse, porque muchas veces es frecuente que el paciente en el afán de agarrarse de algo para levantarse se tira encima cosas, o cosas de una mesa, o una estantería, o demás. Entonces, si encuentra un lugar seguro, una silla que tenga a mano, acercarse hasta la silla y tratar de utilizarla, digamos, como para poder levantarse. Si se puede levantar, evaluar, digamos, si mantiene el equilibrio en esa posición antes de caminar, y si ve que no lo puede mantener, de tratar de sentarse en una silla o en un lugar, digamos, donde pueda pedir ayuda, o que antes de tratar de trasladarse, que esté seguro que va a poder deambular, entonces que se quede en un lugar seguro hasta que vea que se siente mejor y poder deambular. Pero bueno, la situación sería que trate de levantarse del piso frío completo, y si ve que no se puede hacer estas maniobras, que se quede de costado, para que no se broncoaspire y demás, y que descanse un rato para ver si puede gritar o algo como para llamar, digamos, a alguien que lo venga a asistir. Esas situaciones, porque por ahí explicándole, están más tranquilos en el momento, porque si no empiezan a querer gritar, no saben cómo levantarse, o se quedan acostados, y digamos, eso son el riesgo mayor de hipotermia y demás. Bueno, está la situación de que hayan tenido golpes muy importantes en cabeza y que no puedan reaccionar. Bueno, chicos, vieron que es más que nada cosas generales,